En esta parte de Oxigeno 4 vamos a ver entonces en el síndrome de dificultad respiratoria del adulto que se nos plantean dos grandes problemas que son la atelectasia pulmonar y la consolidación, en este caso por edema, que nos hace las veces de ocupar espacio a nivel pulmonar. Hay dos estrategias entonces para abordar eso. Una es el suministro de PIP, que va a aumentar la capacidad residual funcional, y la capacitancia al aumentar la presión transpulmonar al final de la expiración. Pero ya habíamos visto entonces en la gráfica que es esto. Al final de la expiración presento una presión positiva. Entonces, inspiro y aquí en la expiración caigo, pero a la presión positiva, esta sería la de 0. En cambio, esa es la propuesta que hay para el PIP. La otra alternativa es que el paciente esté respirando espontáneamente. También sería aquí 0, mantener a toda hora una presión positiva, pero el paciente puede hacer inspiraciones y botar el aire así. Esto es un paciente respirando en forma espontánea. El PIP generalmente requiere tener ventilación mecánica, o sea, están intubado. En este, el paciente puede respirar en forma espontánea, pero miren que en la inspiración él hace el esfuerzo inspiratorio y cae la presión, y en la expiración aumenta la presión como normalmente. Esta es la gran diferencia, que en la inspiración los dos tipos de ventilación son distintos. Este se llama CPAP. ¿Correcto? Continúa a ver positivo. CPAP. Fíjate que la sigla, eso es CPAP. Así se está bien. ¿Y qué tenemos con esto? Esta ventilación, generalmente utiliza para espontánea. Aquí el esfuerzo inspiratorio, aquí se da presión positiva, aquí hay una presión negativa y aquí sí hay presión positiva al final de la expiración en ambas. Son maneras de abordar el problema de acuerdo a lo que presenta el paciente. El hecho es que la propuesta está en que intentar que al final de la expiración la vía aérea mantenga una presión positiva evita que el alvéolo llegue muy cercano a estar atelectásico. Entonces evitaría la atelectasia en los que todavía están abiertos. Y se propone que partiendo de una presión positiva al final de la expiración, se pueda lograr con este impulso inspiratorio que se da con más presión positiva, reabrir los alvéolos que ya estén atelectásicos. Esa sería la manera por la cual nosotros propondríamos que los pacientes pudieran mejorar. En todo caso, sigue existiendo el mismo problema que hablamos con el síndrome de dificultad respiratoria del adulto, que es una enfermedad heterogénea y los alvéolos más capacitantes van a recibir una contribución mayor en cuanto a la oxigenación. Viendo eso, entonces, ahora sí entramos a lo que nosotros llamaremos BILI. Da injuria pulmonar inducida por la ventilación. La ventilación mecánica con presión positiva en la injuria pulmonar aguda puede ser peligrosa, incluso más que la misma enfermedad que la ocasionó. Y se han acuñado varios términos de acuerdo a cuestiones históricas. Uno, llamar barotrauma al daño pulmonar originado supuestamente por presión. Y el otro, el volutrauma, al daño volumen, supuestamente que es el que causa el daño. Esto está visto como si fueran factores independientes históricamente.
Lo más moderno en esto ahora es que esta idea se cambió totalmente. ¿Qué es lo que causa verdaderamente la hiperinsuflación, la sobredistensión en la ventilación mecánica y el daño que ocurre? Indudablemente para el daño por hiperinsuflación, ese daño por hiperinsuflación, que es uno de los tipos de daños que puede dar la ventilación mecánica, es lo siguiente: el denominador común que hay es una presión transpulmonar elevada. No la sola presión alveolar, yo necesito la presión alveolar y la presión pleural. Esta es la transmural, la interior menos la exterior. Usted puede tener una presión alveolar alta, pero si esto no puede manifestarse en una pulmonar elevada, no haces nada y no haces daño pulmonar. Entonces, el error es considerar que las cosas son independientes. Obviamente, ¿quién va a llevar a que yo adquiera este volumen de aire que en un momento dado puede ser exagerado y sobreextender el pulmón? Pues esta diferencia de la presión transpulmonar, que es la que me abre el alvéolo. Entonces, la presión transpulmonar es la que me lleva a mí a que entre el volumen de aire, y ese volumen de aire es el que me va a ocasionar a mí el cambio necesario para explicar el daño. Los pulmones no pueden ganar volúmenes pulmonares independiente de los cambios de la presión. Entonces, por lo tanto, el separar los cambios de presión y los cambios de volumen es una opción incorrecta. La inflación pulmonar y el estiramiento de los alvéolos, el inflado y el estiramiento de los alvéolos solo ocurren cuando el gradiente pulmonar se aumenta y el aumento del volumen causa verdaderamente un trauma alveolar, pero gracias a que yo lo promoví con un cambio en la presión transmural. O sea que son dos fenómenos que, a diferencia de esto, no son independientes, sino que se dan simultáneamente. Yo no puedo ganar volumen e inflar si no tengo un gradiente de presión transmural. Ahora tengo que generar una diferencia de presiones. Entonces, el concepto histórico del daño pulmonar, que uno lo decían, vea, los ventiladores mecánicos deben ser ciclados por volumen, que deben ser ciclados por presión, que porque el daño es predominantemente por presión y no por volumen, verdaderamente en etapa moderna se ha llevado a recoger y ya no hay un apoyo científico para manejar esto como dos factores totalmente independientes. Entonces eso nos hace a nosotros estar tranquilos en cuanto a la fisiopatología común de esto. El Billy está en cuanto a sobredistensión, a hiperinsuflación, que es por hiperinsuflación yo puedo hacer un shear stress tan marcado que desgarro el tejido y puedo dañar la membrana alveolocapilar. Eso que puede dar un neumotórax o manifestarse como una enfisema subcutáneo en cuello en la parte superior del tórax, está plenamente demostrado que tiene que ser con una presión transmural que esté aumentada y que esa presión transmural es la que permite la entrada de aire, el volumen, ahí sí, y ahí el matrimonio entre presiones y volumen, que es el que lleva al daño del pulmón. Con esto entonces tenemos las generalidades de lo que es el daño pulmonar ocasionado por la ventilación mecánica, que hace una injuria o daño pulmonar incluso como si fuera una enfermedad de base.